Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Bueno, hoy variamos un poquito lo que es el set de entrevista, aprovechando que es viernes. El día de hoy nos acompaña Salomón Álvarez, secretario general del partido Piensa en Democracia o Piedra, se le conoce. Piensa en Democracia, vota piedra. Vota Piedra. Bienvenido, Salomón, al programa República de Ciudadanos. Lo primero que tenemos que preguntar, Piedra es una organización que nació en el 2006 con la candidatura del Conde de Guácharo. ¿Ustedes actualmente están todavía en el gran polo patriótico o están en la oposición? Bueno, mira, ante todo, bueno, saludo a toda la audiencia, a todos los que nos pueden estar viendo en este momento. A tu pregunta, nosotros no hemos recibido ninguna carta de parte del gran polo patriótico donde hemos sido sacados, expulsados. Una carta donde no aceptan la participación del partido Piedra. Nosotros hemos tomado la decisión más bien de dar declaraciones en esta revelación del deterioro de nuestro país, de la conchupancia que existe entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno. Lo he dicho muchas veces, no es mentira, se ha fraguado ya todo lo que he dicho, pero nos hemos mantenido como una organización política donde hemos sido adversados inclusive por el CNE, donde no nos ha dado la oportunidad, y cuando presentamos una idea de poder reinscribir el partido o entregar los recaudos solicitados por el ente, nos colocan otras situaciones que hay que recogerlas, poniendo la cosa más difícil para la legalización del partido. Nosotros estamos ilegales como todos los partidos, Voluntad Popular, el otro, Primera Justicia, la Causa R, todos estos partidos, pero es por culpa del mismo CNE. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hacer la relegitimación en el momento que les tocaba o no les dieron la oportunidad de hacer esa...? No, nosotros estuvimos haciendo eso, pero por lo que te lo digo, aquel que esté en contra del sistema, de este sistema de gobierno, no va a tener ninguna oportunidad de mostrar o una participación democrática, porque no le sirve ni a la oposición, no le sirve al gobierno. Pero yo creo que nosotros sí le servimos al pueblo de Venezuela. Yo creo que el pueblo de Venezuela está claro por lo que está sucediendo, y nosotros sí llamamos a la verdadera unidad del pueblo para esta concertación de la unidad que se necesita. Y no podemos ir a ninguna elección popular, a estos comicios, porque el ente, que es el fiscal, que es el árbitro, está completamente parcializado hacia el gobierno. Entonces, ¿cómo competimos cuando sabemos quién ya va a ser ganador? En el caso, mencionaste en tus propias palabras una conchupancia entre el oficialismo y la MUT. Para que la gente lo tenga en específico, ¿cuál crees tú que han sido las acciones evidentes de esa conchupancia? Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática tiene el poder en sus manos, tiene la Asamblea Nacional del 2015, donde puede accionar con los documentos, con el argumento y con el poder que le da la Asamblea Nacional del 2015, es donde ellos pueden, ahí tienen el poder todavía. La Mesa de la Unidad Democrática son todavía miembros de esa Asamblea Nacional que se eligió en 2015. Al no accionar lo pertinente que debe hacer esta Asamblea Nacional, entonces me conviertes a mí en cómplice por omisión. Cuando yo te a ti como fiscal o como policía, yo te tapo, yo estoy siendo cómplice tuyo del robo que tú estás haciendo. Porque el policía, en flagrancia, que tú estás cometiendo un delito, yo tengo que hacer la presión tuya, pero cuando yo no lo hago, yo estoy siendo cómplice tuyo. Asimismo, en la Mesa de la Unidad Democrática. Podemos entender que puedan manejar cualquier cantidad de negocios entre ellos, puede ser, pero como siempre se ha dicho, eso se vale, pero que el beneficiado de todos esos negocios sea el pueblo, sea los sectores humildes, que hoy día están pasando verdaderamente unas situaciones difíciles. Y sí, señor Nicolás Maduro, entiéndalo, de humanidad. La ayuda humanitaria se requiere porque ya nosotros estamos cercados, no hay medicina, vaya al hospital, vaya a los hospitales, camine Caracas, la cultura de Caracas está destruida. ¿O que necesita usted dólares para acomodar las calles de Caracas? Yo creo que se salió de esta relación que puede haber de negocio, porque los negocios para ganarse un billete, no para ganarse un problema como ellos te lo han ganado. Entre ellos, ¿qué solución tiene el pueblo? Ninguna. Yo no entiendo que tú sacaste un dinero de tu país para hacerlo a otro, ¿qué te quedó a ti? Pero si este país es nuestro,
este país es nuestro, ¿dónde están verdaderamente esos recursos? Esos más de mil millones de dólares, billones de dólares que se perdió, que entró al país. ¿Dónde está eso? ¿Quién se lo llevó? Eso no se lo pudo haber llevado Nicolás Maduro solo. Eso no se lo pudo haber llevado ni tan siquiera. Se lo llevó con la ayuda de la Mesa de la Unidad Democrática. Un tema importante que estamos viendo ahorita, hay un proceso electoral, ilegal, no ilegal, eso es un debate que sigue muy presente en muchos factores. La posición de Piedra con respecto a la convocatoria a las elecciones presidenciales del 22 de abril, tomando en cuenta que hoy el CNE ha dicho que serían solo las elecciones presidenciales, no habrían las elecciones parlamentarias que había pedido tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro como la propia Asamblea Nacional Constituyente. Mira, el llamado nada más a la convocatoria a las elecciones presidenciales ya hay un delito, ya hay una agresión a la Constitución. El llamado nada más a esas elecciones ahorita presidenciales ya está violando el derecho al votante, ya está violando el derecho a la soberanía. Primero, que no tenemos garantía del CNE. El CNE no tiene ninguna garantía que le va a decir al votante: tu voto está blindado, tu voto, mira, el voto tuyo sí va a valer. Primero, que tiene que ser contada el 100% de las cajas, los votos, las papeletas, tienen que ser contadas al 100%, no lo aceptan. Tiene que, los testigos que deben estar en el cerebro de la totalización del CNE tampoco lo aceptan. Y el que mete ahí, entonces le ponen una serie de presión que no puede hablar lo que está sucediendo en el centro de totalización. O sea, ¿cómo vamos a votar? ¿Para qué vamos a ir a unas elecciones cuando sabemos quién es el ganador? Aquí el perdedor es el pueblo de Venezuela, que está sufriendo las escasez, que está sufriendo las necesidades, las medicinas, y no le hacen caso a lo que está sucediendo. Nicolás Maduro Moro y todo el tren ministerial se está dando cuenta de que no es así la cosa, pues. Y se hace el indolente lo que está sucediendo en el país. La Mesa de la Unidad intenta, porque ya sabe que está comprometido con el gobierno, pero verdaderamente no termina de sancionar al gobierno. ¿Y cuál es la propuesta de Piedra de cara a esto? ¿Cómo se tendría que ser en el caso de la abstención? Para que poder lograr romper, como tú mismo lo llamas, ese esquema que hay entre la MUT y el PSUV. Bueno, mi llamado es al pueblo de Venezuela, pero también a los gobernantes, que no se presten y no hagan esa cosa. Nicolás Maduro no puede ir a unas elecciones donde no hay un árbitro serio. La Mesa de la Unidad Democrática lo sabe, el árbitro no es serio. ¿Cómo va un árbitro que sabemos quién es el ganador, que va a ser Nicolás Maduro Moro? Entonces la idea es mantener una abstención para demostrarle al hemisferio, a los señores que están conduciendo al país mal, que estamos en desacuerdo de este sistema de gobierno y que Venezuela necesita girar el timón a la derecha. Y la Mesa de la Unidad Democrática, con el poder que tiene de la Asamblea Nacional, que actúe y sancione a este gobierno, porque es la Asamblea Nacional, no es la Asamblea Constituyente, es la Asamblea Nacional la que le dio el pleno derecho, el votante de Venezuela le dio el pleno derecho a la Asamblea Nacional del 2015, que está en el ejercicio, y que la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida en ninguna parte del mundo, usurpa y litigia como si fuera la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que la señora Daisy Rodríguez ordene a unas elecciones una Asamblea Nacional que es espuria y le hagan caso, y la Asamblea Nacional del 2015 no le hagan caso, que es la legítima, que es la legal? ¿Y cómo logramos que esa Asamblea Nacional sea tomada en cuenta si, como tú mismo dices, hay una complicidad como para dejar que las cosas ocurran? Dijiste al principio el tema de omisión. ¿Cómo logramos que los diputados electos en el 2015 asuman las funciones y puedan empezar no solo a sancionar al gobierno, sino que además se acate ese tipo de sanciones? Ramos Alud, Julio Borges, los principales de la Asamblea Nacional, dejen los intereses a un lado y ejecuten lo que es el derecho a la Asamblea Nacional. La Constitución hagan valer la Constitución de 1999. Esa es la Constitución que rige sobre la Asamblea Nacional elegida en el 2015. La Asamblea Nacional irrita que tenemos, que es ilegal, ¿cómo va a usurpar el derecho que el pueblo le dio a esta Asamblea? Y cómo ellos se hacen los vencidos, y que la Asamblea Nacional Constituyente es la Asamblea Nacional, y que ellos no tienen el poder. Puede tener poder,
Y posiblemente los militares no le hagan caso a la Asamblea Nacional del 2015. Pero ejecuta, presenta el documento, mete el documento y hay algo en proceso que tú ejerciste. Tú ejerciste el derecho, agotarte el derecho y imputarte a fulano, a fulano, a fulano. Porque si tú no denuncias, no imputas, no hay nada. Y la Asamblea Nacional Constituyente hace pensar que es la que está mandando. ¿Y qué pasa cuando se hace todos esos pasos que tú estás indicando y no ocurre nada? Lo hemos visto, la Asamblea Nacional ha puesto, ha aprobado leyes, ha aprobado sanciones y no pasa nada. No hemos visto esa transformación que la gente reclama. Ahí es donde vienen los pasos internacionales. Cuando yo gano la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional del 2015, yo gano y no me hacen caso donde que es el país de origen y existen acuerdos internacionales como la OEA, como los otros países que se encuentran sobre resguardar lo que es la democracia, es donde yo imputo, es donde yo voy. Porque no hacen la solicitud verdaderamente la mesa de la unidad democrática, porque no se llenan y se llenan de valor y solicitan una intervención militar para restablecer el orden democrático en Venezuela, que ha sido violado y ultrajado, que han violado la Constitución y no le interesa, la sacan nada más cuando le interesa la Constitución, nada más cuando la saca el librito Jorge Rodríguez, aquí está la Constitución, cuando la necesitan, en el momento que la necesitan. Pero de lo contrario se van a la constituyente espuria, y lo contrario es que lo sacan, así como lo hacen ellos, debe hacer la mesa de la unidad democrática, solicitar ayuda contundente, que está violada, que se ve que está violada la democracia en Venezuela. ¿Estarían de acuerdo con una intervención militar? ¿De qué tipo lo ven ustedes, que como lo han manifestado, pero de qué tipo la verías? Mira, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Porque si tú rompes la ley, que eres la ley, que te conviertes en tirano, al rebelarme es un derecho. Yo pedí ayuda internacionales porque tú estás violando la ley. Porque si tú no me haces caso, tú me haces un daño a mí, yo voy a la ley y te denuncio porque estás haciendo daño. Pero entre ciudadanos, que tenemos tolerancia a los ciudadanos, podemos tener una tolerancia, pero ya cuando tú me haces daño a mí, voy a la ley. Porque tú te estás convirtiendo en un violento, me estás golpeando, como un tirano, me estás golpeando y donde yo curro la ley. ¿Verdad? Entonces, como no pasa eso, hay una rebelión. Yo también me voy hacia ti, pero una rebelión pacífica. Y cuando no existe eso, necesita un arbitraje de otra parte para poder restablecer el orden en Venezuela. Yo no estoy llamando a una intervención militar, solamente que es una solución que puede haber. Porque yo entiendo al señor Diosdado Cabello, que él dice que no puede haber, claro que no puede haber, señor Diosdado Cabello. Pero una intervención militar es como una operación craneoencefálica. Lo menos que quiere hacer un médico es aperturar un cráneo. Y agota todos los recursos, las medicinas, la radioterapia, la quimioterapia, todo eso, porque lo menos que quiere hacer un neurocirujano es la apertura de un cráneo. Lo menos que quieren hacer los países del hemisferio es intervenir. Así como nosotros nos hemos estado calando la intervención de Cuba, la intervención de Rusia, la intervención de China. Personas que lo que vienen es a buscarse el oro, el tesoro de nuestro país, el petróleo. Esa es una invasión, esa es una intervención, es una injerencia que aquí la validan. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a validar una intervención donde el pueblo va a ser favorecido? Porque no piense usted que la intervención vaya a los cerros, vaya a Carapinta, vaya a Antímano, Mamera, va a ir para allá para Petare. No, la intervención va directamente a los responsables que nos han llevado a esto. Entonces yo quiero que lo vean, los países no quieren intervenir. Es como una operación craneoencefálica, que el médico cirujano no quiere aperturar el cráneo, porque él sabe, así están los países en la región, que no quieren aperturar, no quieren meterse, pero entonces nosotros sí nos tenemos que calar a la soberanía de Cuba. Nosotros somos cubanos. Cuba se quiso quedar con Venezuela en el 62, después en el 72, y sigue Cuba, y aquí siguen mandando los cubanos. Yo quiero saber si Cachicamo trabajó para la paz. Porque Diosdado Cabello, perdóname, usted se está quedando solo, usted se queda en un rincón solo. ¿Usted sabe por qué, señor Diosdado Cabello? Porque el negocio que viene entre esta gente aquí es la entrega suya. A usted lo van a entregar para que ellos se sigan en el poder. ¿Y no habría, qué garantías habría de que en una potencial intervención militar no sea la cura peor que la enfermedad? Que digamos, tenemos los chinos, los cubanos, los rusos, pero entonces vendrían otros intereses a apoderarse de las riquezas que son de los venezolanos. Una intervención militar
agota todos los pasos, como te lo estoy diciendo, de una operación craneoencefálica. Todos los estudios que se hacen primero, todo el medicamento que se le estudia al paciente, todo lo que se utiliza, de igual manera lo está haciendo el gobierno y los que posiblemente puedan ayudar a Venezuela. Estudian el caso, van dando los laxos, van dándose los laxos, las pruebas, se van dando estas condiciones, y las condiciones que no hay resultado en un acuerdo interno es donde se aplica la apertura craneal. Y el médico se reúne con una junta médica y la junta médica hace la intervención, interpela al tratante, al médico tratante, y le hace la pregunta, ¿cómo debería ser? ¿Le aplicaste esto? ¿Le hiciste esto? El edema o el tumor no reacciona ante todas las aplicaciones que le hemos colocado. El tumor que tenemos en Venezuela, en los países del hemisferio, le preguntan, no reacciona, el gobierno nacional no reacciona a los acuerdos de democracia, a los acuerdos firmados en Venia, a los acuerdos firmados en la OEA, en los acuerdos firmados a lo más cercano que me fue ahorita, que es el país bueno, está cerca. Esos países, el gobierno tampoco reacciona. ¿Para qué firman esos acuerdos? Esos acuerdos tienen que hacerse valer. Ahora mi pregunta es lo siguiente, yo siempre se lo he dicho, lo dije una vez más, lo vuelvo a repetir, los señores de la ONU, están esperando que de verdad existe una masacre en Venezuela para que pueda haber una intervención militar, como también se lo dije a Diosdado Cabello, y se lo vuelvo a decir, señor Nicolás Maduro Moro, no tenemos la necesidad de vivir como estamos viviendo. Venezuela es un país rico por donde lo busque. Venezuela es un país rico que tiene riqueza por donde lo busque. Usted tira una carota en el piso y nace una mata. Ustedes cuidaron, deterioraron las comunidades. Ahora una pregunta. Lo hicieron para correr a los ricos, para correr a los empresarios. Los corrieron, se fueron. Estamos nosotros aquí que no somos ricos. Queremos ser ricos porque nos da, la tierra nos da, Venezuela nos da para ser ricos. Todos tenemos que ser ricos, ¿vale? Venezuela es un país millonario que es para hacernos ricos, no pobres. No porque a la miseria como nos está llevando. Quiero regresar un poco para atrás. Ustedes en el 2012 cortaron con lo que fue la mesa de la Unidad Democrática, se aliaron con el Gran Pueblo Patriótico, incluso en el 2013 respaldaron la candidatura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el punto de quiebre del partido Piedra con el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, el punto de quiebre, cuando comenzamos nosotros, que entramos dentro del Gran Pueblo Patriótico y empezamos a ver que no era el camino de la evolución, el camino del progreso, sino que esto se lo estaban entregando a Cuba y que esto estaban vendiendo la Asamblea Nacional, yo dije que este no es el camino. Uno de los que empezó con esta situación fui yo, porque dije que no era el camino, no es el camino, porque Venezuela no es de Cuba, Venezuela no es de Irak, Venezuela no es ni tan siquiera de los Estados Unidos, Venezuela es de nosotros los venezolanos, que hemos tenido la mala suerte de tener malos administradores, es otra cosa, y lo peor, estos son los peores administradores que han pasado por Venezuela. Y en el momento que ustedes hicieron la denuncia ante el Gran Pueblo Patriótico, ¿tuvieron eco en algunas otras organizaciones? Hay eco dentro del Gran Pueblo Patriótico, hay eco inclusive dentro del PSUV, hay eco de lo que está sucediendo. Lo que no hay es valentía, que alguien salga y denuncie esto como yo lo hago, porque de repente tienen un interés, que tienen un negocio de no sé en dónde, que se están ganando una plata en nosotros y no se están dando cuenta que estamos perdiendo el país por 20 bolívares que te estás ganando en un puesto. Bueno, por los millones que te puedas estar ganando en un puesto, pero no te das cuenta que estamos perdiendo la soberanía nuestra, en nuestro país. Claro que hicieron con el billete. No, que el billete lo están convirtiendo, lo lavan y lo convierten en dólares. No, todo el billete fue a propósito por el gobierno. De hecho, el gobierno deja que pase por la frontera el billete como quieran, porque el billete lo que hicieron fue sacarlo de Venezuela para obligarte a usar la criptomoneda. Y en ese caso, la criptomoneda, desde el punto de corte ha habido algunos reportajes, denuncias incluso de una especie de compra de bono disfrazada. ¿Qué piensan ustedes sobre este lanzamiento que además quienes encabezan esto es uno de los partidos recientemente incorporados al Gran Pueblo Patriótico como es Alianza para el Cambio? Mira, la criptomoneda no va a tener ningún resultado positivo, porque la criptomoneda no tiene cambio internacional. Además hay que definirlo. ¿Podemos definir el petro como criptomoneda? Disculpa que te interrumpa. Mira, yo creo que no se puede, es que los bolívares de Venezuela,
los bolívares, el billete de Venezuela, creo que por aquí tengo. Ya va. El billete de Venezuela, este billete que está aquí de 100 bolívares, este billete que está aquí de 100 bolívares, está respaldado por el petróleo, está respaldado por el oro, está respaldado por los minerales. No hace falta una criptomoneda. Aquí está el billete, está respaldado por su nación. Todas las naciones respaldan su billete por lo que tienen. ¿Cómo tú vas a ir con una criptomoneda que va a ser respaldada por el oro y después me dicen que va a estar respaldada en bolívares? Sacaste el bolívar del país, que están haciendo cartera en Colombia, para darle una nueva utilidad a una criptomoneda local, solamente de Venezuela. Pero yo quiero comprar con esa criptomoneda en Estados Unidos. Yo quiero comprar con esa criptomoneda en Rusia. Para ver si me van a aceptar. Una criptomoneda, una moneda que no tiene sentido en ninguna parte del mundo. No la aceptan. Un tema importante. Estamos en un año muy complejo, muy difícil de alguna manera. Vemos que tenemos elecciones, como hemos hablado, elecciones ilegales, hay adelanto de elecciones parlamentarias. Desde tu punto de vista, ¿podría haber solución a toda esta crisis? ¿Por dónde pasa la solución o el camino para solucionar esta crisis? Mira, a esta flagrancia de la violación de los derechos humanos y los derechos fundamentales y la violación a la Constitución de nuestra República de Venezuela, a la Constitución de 1999, no hay nada, porque es triste que tenemos unas personas que es lo que ellos digan y no se amparan y no se meten dentro de la Constitución. Ellos están jugando fuera de la Constitución. Yo quiero llamarle que esto es completamente castrense. Los castrenses tienen que entrar dentro de la Constitución y tienen sus límites. Los militares tienen sus límites dentro de la Constitución y tienen que hacer valer la Constitución. Los militares están fuera de la Constitución porque usted sabe que la Constitución de 1999 limita a los militares, inclusive a las funciones que están haciendo por ahora. Por ahora la están haciendo. Pero, ¿cómo solucionamos? ¿Por dónde pasa? ¿Tiene que ser a juro la intervención? Yo creo que primero tenemos que intentar al pueblo de Venezuela cambiar esto nosotros mismos. Sí, llamamos a protestar cívicamente, no hay que ir a votar y esa fuerza eufórica que hubo en aquellas marchas, que fue aguantada por la misma Mesa de la Unidad Democrática, que fue pagada por la Mesa de la Unidad Democrática, esa es la masa que necesitamos en la calle para protestar, para que Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, el Padrino López, entienda que el país no es el país que queremos y que ellos mismos le den un giro a la derecha y nos vayamos a la evolución y al progreso. Entiéndase lo que están haciendo los países del hemisferio. Son los médicos tratantes del tumor que hoy está matando a los venezolanos. En este caso, esta semana hubo varios pronunciamientos de algunas fuerzas políticas opositoras. El movimiento Juntos del presidente Daza habló de constituir un frente amplio. La Mesa de la Unidad dijo prácticamente lo mismo, palabras más, palabras menos del frente amplio. El partido Piedra estaría dispuesto a incorporarse a una plataforma de este tipo. Claro que sí, pero sin la Mesa de la Unidad. Y si ya la Mesa de la Unidad no hay que hacerle un perdón, no hay que perdonarlo. La Mesa de la Unidad, si le damos una oportunidad nuevamente a la Mesa de la Unidad, nos va a volver a traicionar. Y si el gobierno sigue, que le vas a dar voto, te va a volver a traicionar. El Frente Amplio, de nuevos políticos, que verdaderamente enfrenten a este gobierno y que lo hagan pensar y que hagan girarse el volante a la derecha. Y ni siquiera algunas organizaciones, individualidades, tú mencionaste por ejemplo la Causa R, podrían incorporarse. Puedan venir, inclusive pueden venirse los partidos políticos, pero no con sus líderes, no con estos líderes que traicionaron inclusive a sus seguidores, esas tordas políticas, como en el caso de Voluntad Popular. Su líder traicionó a sus seguidores. Julio Borges traicionó a todos los de la mesa, todos los de Primero Justicia. Pero no quiero decir que esa gente que está en esos partidos se sienta, no, que cambien su dirección también, que cambien toda su directiva. Esa sería la única forma que fuéramos un plano amplio, pero sin ninguna Mesa de la Unidad. ¿No sería entonces que el gran problema que tenemos, mencionaste en el cambio de liderazgo, es un problema
democrático realmente, porque lo que estamos viendo desde el gobierno está pasando en los partidos políticos actualmente. No es un problema de democracia, de falta de renovación de cuadros. No, aquí se trata de una traición. Aquí los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos traicionaron a la masa y traicionaron a sus seguidores, haciéndole juego al gobierno. Eso fue todo lo que pasó aquí. Por eso es que ellos no pueden seguir en esos espacios. Ramos Alú ya tiene que irse para su ancianato, a sembrar pollo. Y los otros también. Ya Capriles Radó, que bastante, están todas en todos los negocios. Pimentón, ya está bueno. Deja que otras personas encaren y que verdaderamente tengan responsabilidad y dolencia del país, que el país avance, no que vayamos hacia atrás. Mira, Salvo, que estamos ya terminando el programa, a veces se nos queda corto el tiempo en estas conversaciones, pero quiero hacerte algunas preguntas rápidas. Dices de mirar a la derecha, yo te quiero preguntar, ¿el camino cuál es? ¿Izquierda o derecha o eso ya es un debate desgastado en el país? No, la izquierda es comunismo, la derecha es democracia. ¿Y no podría haber autoritarismos de derecha? Es que, fíjate tú, autoritarismo de derecha todavía no hay, no existe. ¿Dónde está? No, bueno, en la actualidad no, pero en la historia y en el continente han habido de alguna manera, hemos tenido. Pero lo han reprimido, lo han atrapado y se ha mantenido la democracia, la evolución y el progreso. Lo que ha tardado siempre a sacar es al comunismo, a estos villanos que se hacen llamar comunistas y no son comunistas. Y está el ejemplo de Cuba, que una guerra económica, que la guerra de China, que Estados Unidos no lo deja, es mentira, todo eso fue mentira. Y ahí está el país de Cuba, esperando la evolución y el progreso, y está hundido en la miseria. La experiencia del Partido Piedra, ¿qué le deja haber pasado por el Gran Pueblo Patriótico? Mucho conocimiento de cómo se hacen las cosas mal. Y estando en la mesa de la Unidad Democrática, cómo le preparan la cama al gobierno. Y bueno, adelantando una pregunta, pero ¿mantienen relaciones con partidos de Gran Polo, con partidos de la mesa de la Unidad Democrática actualmente? Yo mantengo relaciones con todos, porque el problema no se trata que es individual, el problema es plural, el problema es de todo. Entonces, si tú te callas algo que va a afectar a la comunidad, tú estás siendo cómplice. ¿Y qué le espera a Venezuela en el futuro? Si nosotros seguimos en este apoyo a este gobierno, le va a pedir el mismo futuro que tiene Cuba. Es triste decirlo, pero es el mismo futuro que tiene Cuba. Por eso es que yo llamo a que le dé un giro a la derecha. Dale un giro a la derecha, que nosotros no somos Cuba. Este país no es Cuba. Cuba no tiene nada. Cuba lo que tiene es caña de azúcar y monte bastante para sembrar amapola, porque ese es el centro de distribución de la amapola. Bueno, muchísimas gracias, Salomón. Siempre las puertas están abiertas del programa República Ciudadanos. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 2:30 nuevamente por las redes de Punto de Corte. También estaremos por el Instagram Live mi personal, Rafael G. Curbeloé. Seguiremos viéndonos en las redes, leyéndonos, viendo sus sugerencias y preguntas. Será entonces hasta la semana que viene.